Buenas tardes, hermanos. Gracias nuevamente por permitirnos que esta palabra que Dios preparó llegue hasta sus hogares. Yo sé que usted anhela que Dios le hable, y yo también, que su Espíritu Santo tal vez nos confronte a veces, pero que al final nos bendiga y nos edifica, y por eso usted se conecta cada vez que pueda, no solo los martes, sino cada vez que hay un servicio, cada vez que hay una palabra, usted busca que Dios le hable. Y en el nombre de Jesús, ese es mi anhelo también, que sea su Espíritu de poder que traiga esta palabra a nuestros corazones. Mire, la semana pasada estuvimos hablando del poder, de alguna manera, el poder de la palabra de Dios. Y a mí me impresiona realmente que cuando Dios da una palabra, se cumple porque se cumple. Y aunque se muevan cielos y tierras, esa palabra se va a cumplir. Mire, la semana pasada hablábamos y uno de nuestros textos principales fue el de Hebreos 11:3, que dice: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por una orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Entonces, hablamos la semana pasada de que tal vez no estamos viendo las cosas, pero Dios da la palabra y eso se tiene que cumplir, aunque sea opuesto, aunque sea contrario, aunque sea difícil en la mente humana. Si Dios dijo, se hace, y no importa qué se tenga que mover, qué situación, qué circunstancia o qué cosas tengan que pasar para que la palabra de Dios se cumpla. Y mire, y eso es algo que me impresiona realmente. Este año es algo realmente sorprendente en muchos sentidos. Yo no me acabo de cada vez que salgo a la calle, que no salgo mucho, trato de quedarme en mi casita, pero cuando salgo y veo a la gente con mascarilla, veo a la gente trabajando desde su casa, veo cómo el mundo vino a cambiar de la noche a la mañana en todos lados. No hay lugar en lo que no se haya realizado este cambio. Y aparentemente, pues es una tragedia, y sí, definitivamente sí, pero todo va ligado a un plan perfecto de Dios. Y me impresionaba porque este año, a principios de este año, la proclama que Dios puso en la boca de nuestro apóstol fue declarar o decretar un año de reconciliación. Y mire, tal vez muchos no conocen eso de las proclamas, porque ahora este mensaje está llegando a muchos lugares, pero realmente no es algo que el apóstol haga como una especie de lema o como una especie de logo o como una especie de propaganda, si usted lo quiere ver así, sino que realmente es una palabra que Dios le da y que Él, por ser un delegado apostólico, al abrir su boca, abre un tiempo y se empiezan a dar situaciones para que esa palabra se cumpla. Y mire, no es casualidad que en este año de reconciliación haya pasado esto tan trascendental, tan monumental, tan diferente. Y mire, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que hablábamos o las primeras versos que se hablaban respecto a la reconciliación, está el de Malaquías y el de Lucas. Y me impresiona porque dice la palabra que cielo y tierra pasarán, dice Mateo 24:35, pero su palabra no pasará. Entonces, si Dios decretó un año de reconciliación, y como Dios nos conoce a toda la humanidad, dice, bueno, si no me entienden por las buenas, voy a tener que preparar los ambientes para que se dé la reconciliación a como dé lugar. Y mire, el primer verso que se mencionaba en el año, de los que se mencionaban en el año cuando se dio la proclama de la reconciliación, es este de Malaquías. Y me acompaña a Malaquías 4, 5 y 6. Y dice: he aquí yo os envío el profeta de Elías, antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces, mire, yo veo aquí varias circunstancias. Primero, que está anunciando por medio de la palabra que viene un día grande y terrible, que viene un día, el tiempo final. Y con todo esto que estamos viviendo y las cosas que se están dando y las enseñanzas que hemos tenido de parte del apóstol, de cómo se están moviendo los escenarios que hemos conocido, de los escenarios tierra, Israel, iglesia, mundo, y todo eso se está alineando para que ese día grande y terrible, que sabemos que no es para nosotros, pero que desencadena realmente un fin de una era, un fin de una etapa en el que nosotros como iglesia anhelamos el ser arrebatadas y escapar de las cosas que vienen para la tierra. Dios preparó esta situación para que aquí, como dice, ¿verdad?, voy a enviar un espíritu de Elías para hacer volver el corazón de padres a hijos. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición, como dando a entender que
si no llegamos a esa estatura, si no llegamos a ese tiempo o ese término en el que los padres volvieron su corazón a los hijos y los hijos a los padres, y hay una verdadera reconciliación familiar, vaya a venir esa maldición. Y mire, es evidente, o sea, es que mire, a mí me impresionaba al principio de la pandemia cuando se cerró todo y se mandó a todos a las casas. Todo el que trabajaba tenía que hacerlo desde su casa, tenía que pasar más tiempo con su familia. Y hemos hablado ya mucho de eso. Yo creo que muchos aprovechamos el tiempo para volvernos a nuestros hijos, para compartir un poco más, para acercarnos, para estar más con ellos, pero tal vez algunos no. Y el Señor sigue enviando situaciones para que esa reconciliación se dé. Y yo miraba aquí con estos 2 versos, yo sé que está hablando de una reconciliación familiar, y eso es lo que yo había entendido hasta hace un tiempo, porque se está dando, ¿verdad? Vemos cómo al pasar más tiempo, no solo estamos conviviendo más con nuestros hijos, sino, por ejemplo, en mi caso, estoy conviviendo más con mis papás y de alguna manera con mi suegra o con familia que uno de alguna manera había salido de la casa y pues manteníamos la relación, pero ahora ha dado un tiempo de acercarnos más, de compartir más, y es parte de la reconciliación que Dios está permitiendo para sanar heridas, para volver los corazones, para que no venga la maldición sobre nosotros, sus hijos. Y amén, hasta ahí, perfecto. Pero mire, cuando yo leía esta palabra volver, que habla aquí de Malaquías, si me acompaña, es la palabra hebrea 77:25, que es shub, y significa volverse, arrepentirse, cambiar, convertir, enderezar, girar como manera de dar vuelta, levantar, recapacitar, recobrar, recuperar, reflexionar, regresar. Dice, el significado básico del verbo es volver al punto de partida. Puede aplicarse específicamente a regresar por un camino ya transitado. Entonces, mire, el Señor está permitiendo por medio de esto un tiempo precioso para que nosotros volvamos nuestro corazón hacia nuestros hijos. En el caso de nosotros como hijos, hacia nuestros padres, si todavía los tenemos, ¿verdad? En el caso de nuestros hijos, hacia nosotros. Pero también hablaba de una manera de cambiar, de arrepentirse. Porque no cabe duda que en nuestro caminar nos hemos desviado de algunas cosas, de situaciones. Y como decía este significado, volver a un punto de partida, tal vez a una relación inicial que tal vez se pudo haber ido deteriorando. Y por medio de todo esto que se está dando, Dios ha permitido que esas relaciones se vayan sanando. Y este es pues un tema más de alguna manera, pero es un momento, un periodo de gracia, entiendo yo, como Dios haciéndonos reflexionar nuevamente para que analicemos nuestro corazón y escudriñemos y vemos si todavía hay cosas, actitudes, situaciones que debemos recuperar, como decía, que debemos regresar, que debemos recobrar o de las cuales debemos devolvernos y girar de regreso, voltearnos, ¿verdad? Para alcanzar aquello que se deterioró, que se alejó. Mire cuántas veces por medio de la tecnología, de los videojuegos o de el trajín diario, digamos en el caso de los adultos, de ir a trabajar, regresar, y los chicos en la casa con sus actividades, su internet, sus juegos, hizo que la relación se separara, que se distanciara. Lo mismo nosotros con tal vez nuestros papás, ¿verdad? Que ya están cada quien en su lugar y eso fue distanciándose. Y Dios lo que quiere es un tiempo de reconciliarse y de volver. Y mire, es precioso cómo Dios va preparando todo y cómo va moviendo el mundo entero, ¿verdad? Con situaciones como esta, que aunque tal vez no descartaría que hay una mente macabra detrás de todo esto, preparando esto para manipular y gobernar en sí el mundo. Pero como dice la palabra, todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Dios lo permitió y dijo, ok, prepáralo. Pero yo en medio de esto voy a volver una reconciliación porque ese es mi plan. Eso es lo que yo preparé, eso es lo que yo determiné para esta época, para este tiempo, porque mi venida está cerca y yo quiero encontrarme un pueblo digno de ser arrebatado, un pueblo digno de ser tomado. Pero mire, cuando yo leo el siguiente verso que habla de la reconciliación familiar en el Nuevo Testamento, que es Lucas, yo entiendo aquí, yo no sé si hasta ahorita descubrí el lado azucarado, yo ya lo había vislumbrado, pero ahora entendí un poco más, un panorama más allá. Acompáñeme a Lucas 1:17. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos, y para que los rebeldes vuelvan a la sensatez de los rectos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y mire, aquí yo lo había entendido como
como una confirmación del verso anterior. Y dice la palabra que cuando Dios dice algo 2 veces es porque está determinado a cumplirlo. Pero el Señor me hacía, por medio de su Espíritu Santo, tratar de entender algo. Y mire, este 2020 se ha caracterizado no solo por la pandemia, sino porque ha habido una cantidad de desastres naturales terribles en todo el mundo. Incendios, mire, acabamos de pasar nosotros por una tormenta que hizo estragos y en poco tiempo después sigue la lluvia y en otros lugares han habido incendios, en otros lugares ha habido terremotos, hubo situaciones políticas en Estados Unidos, hubo persecuciones raciales también, guerras en muchos lados y hacía uno la broma, ¿verdad? El chiste de que se había desatado Yumanji y cada mes había una desgracia, una situación más fuerte, ¿verdad? Pero mire, lejos de una broma o lejos de tomarlo como un chiste, o como un castigo, ¿verdad? Decir, bueno, Señor, sigues mandando cosas. Yo lo veía de alguna manera que sí viene una reconciliación familiar, pero Dios lo que quiere, sobre todo, es que su pueblo se reconcilie con Él y se vuelva. Porque dice aquí, Él, antes de que venga el Señor, Él está preparando un pueblo bien dispuesto para Él. Y vemos que muchos de los hijos de Dios, de su pueblo, de sus escogidos, que tal vez iniciaron su vida en el camino del Evangelio, se han apartado y se han alejado de Dios. Y Él está enviando situaciones para que toda la humanidad, todo el mundo, se vuelva. Mire, esta pandemia nos encerró en las casas, hizo que las iglesias se cerraran la mayoría y hasta ahorita pues ya estamos volviendo poco a poco. Pero eso abrió la puerta para que la palabra de Dios pueda llegar a más cantidad de gente y muchos más oigan el Evangelio, preparando un pueblo de Dios para que vuelva su corazón hacia el Padre Celestial, hacia su Creador. Y cuando veía yo todos los males, digámoslo así, que se están dando sobre la tierra, las catástrofes, las inundaciones, las muertes, las pérdidas, yo lo veía de alguna manera como cuando Dios envió en la época de Moisés, a Moisés a rescatar al pueblo. Y para sacarlo, digámoslo así, para liberarlo, tuvo que enviar plagas una tras otra. Y muy similar, digámoslo así, perdónenme la comparación, como decimos aquí en Guatemala, les llovía sobre mojado a los egipcios y a la humanidad le está lloviendo sobre mojado. Pero todo esto era con la intención de alguna manera de tocar el corazón. Y dice que cuando Moisés, mire, Moisés tenía cierta cercanía con Faraón, había crecido en palacio. Cuando él llegaba a pedirle que dejara libre a su pueblo, yo me imagino que de alguna manera le estaba, no solo le estaba diciendo me voy a mi pueblo y nos vamos, ¿verdad? Sino que le estaba enseñando o testificando de un Dios poderoso. Y Faraón veía las señales, veía las catástrofes que venían y le decía que quita esto, ora por mí para que desaparezca, pero mañana, porque el corazón de Faraón estaba endurecido. Y dice la palabra también que a pesar de las señales, Faraón endurecía su corazón y no se volvía. Y ese es el temor realmente, que en medio de tanta situación, de tanta tragedia, de tanta plaga, si pudiéramos decir así, de tanta catástrofe, muchos en lugar de volver su corazón, endurezcan su corazón. Porque lo tremendo de esto es que al final, después de un periodo de tiempo de que Faraón endureció su corazón, dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces realmente yo creo que todo esto que está sucediendo es un periodo de gracia, un periodo de misericordia de parte de Dios para que en lugar de endurecer su corazón, vuelvan su corazón al Señor. Y mire, cuando empezó la pandemia empezaron a perderse vidas humanas, familias que perdieron algún ser querido. Y quizá muchos fue el punto que necesitaron para volver su corazón al Señor. Otros no siguieron endurecidos. Otros perdieron trabajos. Otros fueron de alguna manera diezmados, se puede decir así, en su economía y empezar a pasar un poquito de escasez para que de alguna manera todas esas situaciones fueran volteando su corazón al Señor. Y mire, después de todo esto, todavía vienen estas inundaciones. Puedo hablar de aquí de Guatemala porque estamos más cerca de todo lo que pasó. Hasta la semana pasada todavía había lugares que seguían inundados y gente que no había podido recibir ayuda del todo o sí habían sido atendidos, pero estaban con mucha situación. Y tal vez es Dios diciéndoles, vuélvete a mí, ¿qué te queda? O sea, no podemos controlar la situación, no podemos controlar el clima, no podemos controlar el ambiente, pero Dios sí, Dios es poderoso para calmar tormentas. Dios es poderoso para hacer que las aguas retrocedan. Dios es poderoso para abrir un paso en medio del mar, como hizo con el pueblo de Israel.
Entonces, en medio de la misericordia de Dios, yo creo que Él está trabajando corazones con el propósito de hacer que nos volvamos a Él, que el pueblo entero se vuelva a Él, que los que se habían apartado, que se habían desviado del camino, regresen y se vuelvan a Dios. Mire, aquí vimos que decía, para reconciliar los padres a los hijos y para que los rebeldes se vuelvan a la sensatez de los rectos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero mire cómo dice esta versión, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, Dios está buscando, eso es lo que yo entiendo, a través de todo esto que está sucediendo, hacer volver el corazón. Y en esta palabra hacer volver, el significado anterior, como está en el Antiguo Testamento, era una palabra de base hebrea. Esta en el Nuevo Testamento, volver, viene de la palabra griega 1994, que es epistrefo, y significa revertir, convertir, volver, regresar, volver a un punto, cambiar las creencias personales. Entonces, mire, podría ser que mucha gente que quizá aceptó al Señor hace muchos años, pero en el caminar, las situaciones que se fueron dando, tal vez las cosas que empezó a oír los amigos, tal vez lo pudieron ir apartando un poquito. Y el Señor está permitiendo esto para que todos nosotros, paremos y escudriñemos nuestro corazón y miremos si hay algo en lo que debemos volvernos. Si hay algo en los que tenemos que regresar, como dice la palabra también, a las sendas antiguas, a encontrar el camino por el cual empezamos a andar y que tal vez nos desviamos. Y el Señor nos está diciendo, vuélvanse a mí. Significa regresar, significa revertir, significa volver a un punto. Y yo creo que tal vez muchos perdieron salud en este tiempo y en la misericordia de Dios el Señor les regresó su salud, o tal vez todavía están con quebrantos de salud y Dios permite, como hizo con Job, ¿verdad? Que va quitando para que en medio de la necesidad nos paremos y analicemos y escudriñemos y nos tomemos el tiempo para volver nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro caminar, para que al final, que vemos que la venida del Señor se acerca, estemos preparados, dispuestos, agradando al Señor con todo nuestro corazón. En la segunda parte de este verso decía, para que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Entonces, mire, este tiempo de reconciliación, hablamos de la reconciliación familiar, amén, es parte de, pero estamos hablando, y yo creo que ese es el foco que el Señor me permitía, por lo menos a mí, entender en este mensaje, una reconciliación de rebeldes a la obediencia de los justos, a la sabiduría de los justos. Y cuando analizamos la palabra rebelde, es la palabra griega 545, que es epeitzes, que significa impersuadible, rebelde o desobediente. Y mire, yo busqué aquí en el diccionario qué significa cada una de ellas para entender un poquito mejor. La palabra impersuadible viene de alguien que no se puede persuadir. Y la palabra persuadir significa conseguir con razones, argumentos, que una persona actúe o piense de un modo determinado. Llegar a saber o creer algo con certeza por las razones de otro o por la propia experiencia o reflexión. Entonces, mire, cuando aquí el Señor está diciendo que quiere que los rebeldes se vuelvan a la sabiduría de los justos, y esta palabra rebelde significa impersuadible. No sé si usted se ha topado con personas que usted les habla del Señor, que incluso han visto un milagro poderoso que no se puede negar que fue la mano de Dios. Sin embargo, no se vuelven. Sin embargo, siguen en sus ideas, en su religión light, en su idolatría, incluso tal vez en su forma cómoda de buscar a Dios o en su manera tal vez justificable, decir, no, yo no me voy a comprometer porque puedo fallar, mejor él allá y yo aquí. Y si no le hago mal a nadie, todo bien. Y no, Dios te está diciendo que es un tiempo de que te vuelvas, que dejes las cosas que no le agradan a Dios, que enderezcas tu camino. Como decía aquí, que es impersuadible, que aún ver razones y ver evidencia, no se quieren volver. Dios está llamando a esos rebeldes a que se regresen. Y mire, la palabra rebelde significa que se rebela contra el poder o la autoridad, que es difícil de educar, dirigir o controlar, que no obedece a lo que se le manda. Entonces, puede ser que haya pueblo de Dios, hijos de Dios, escogidos de Dios, que les cuesta obedecer una autoridad.
Y por eso vemos tal vez que son algunos, no digo que todos, pero algunos, tal vez aquellos que andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Hoy estoy aquí, un año estoy allá, otro año estoy allá. Y no ha entendido usted la causa. Lo que pasa es que tal vez hay rebeldía en su corazón y le cuesta sujetarse a la autoridad. Y dice la palabra que es Dios quien pone y quita reyes, que es Dios quien levanta cabezas sobre nosotros. Y mire, ahorita que se dio esta tormenta, empiezan los mensajes por todos lados, ¿verdad? Tengo personas que asisten a diferentes congregaciones. Y una amiga me decía, mira, y me mandó una profecía de una profeta que decía que era tiempo de clamar misericordia. No me acuerdo exactamente qué era. Entonces hay que clamar misericordia. Me decía, hay que hacer esto, que no sé qué. La misma persona. Al rato me vuelve a escribir y me dice, mira, este pastor dice que es tiempo de ordenarle, así como Jesús le ordenó a la tormenta, que no sé qué. No sé qué. Mire, yo le iba a contestar. Y el Señor de alguna manera me habló en mi espíritu y me decía, esa es la importancia de estar, como dice la palabra, en orden de batalla. ¿Cómo se está en orden de batalla? Parados, esperando la instrucción de un capitán, de un jefe, de alguien que va adelante. Que si es el Señor, es el Espíritu Santo, amén. Pero aquí en la tierra, Él levantó líderes, Él levantó cabezas. Así como le dijo a Moisés, ¿verdad? Levántate líderes de 50, de 100, de decenas. ¿No? De la misma manera, Él ha levantado aquí pastores, Él ha levantado profetas, apóstoles. Y si a ti te sembró en un lugar, esa es tu líder, esa es la cabeza que tú debes de reconocer. Y créame que yo estoy así de contestarle, decirle, ok, métete en orden de batalla. Porque en este momento yo creo que esta persona no reconoce, o no sé, ¿verdad? Tal vez uno juzga, pero esa fue la idea que yo tenía. Un líder específicamente, y ando oyendo aquí, ando oyendo allá, ando allá. Y a la hora de la batalla, ¿qué va a hacer? Con una espada va a pelear, con la rodilla va a orar, con la otra. No. Por eso es la importancia de reconocer, de ser obediente, de reconocer una autoridad. Y de eso de alguna manera es el vencer la rebeldía. Es el decir, bueno, Señor, ya basta de caminar por mi propio camino. Ya basta de dar mis propios pasos. Yo quiero que tú me muestres. Y mire, yo le quiero compartir aquí algo que me pasó a mí. Yo venía hace muchos años de una religión muy fuerte. Crecí en una religión de imágenes. Y yo sí practicaba mi fe y sí sabía todo lo que había que saber de la fe. No mucho de la Biblia, de lo que me enseñaban ahí. Pero estaba convencida de que esa era la verdad. Estaba segura que era la verdad. Y conocí al que ahora es mi esposo y él era cristiano. Entonces, mire, como 2 o 3 veces discutimos al respecto del evangelio, porque yo no me dejaba evangelizar, ¿verdad? Sino que mencionaba algo y mire, era la primera, la segunda y la tercera guerra mundial en ese momento. 3 veces platicamos del punto. Y yo estaba segura de que yo lo iba a evangelizar a él, o más bien de desevangelizar. Y un momento en que oraba al Señor, porque yo oraba, yo rezaba, yo le pedía y le decía, Señor, muéstrame el camino, porque yo sé que hay un camino. Sí había medio oído la Biblia y sabía que había un camino, ¿verdad? Muéstrame el camino, pero yo sé que es este. Ese era mi razonamiento rebelde, tal vez, ¿verdad? Tal vez impersuadible la palabra. Y yo le decía así, y oraba, y oraba, y oraba todas las noches, pidiéndole que me mostrara el camino, pero que era este, así. Y hasta me leí un libro para convencer al que ahora es mi esposo, ¿verdad? Mire, y me acuerdo que después de un tiempo, yo creo que fue el Espíritu Santo que cambió mi oración. Y una noche yo le dije, Señor, yo te pido que me muestres el camino, porque solo hay un camino y solo hay una verdad, no importa cuál sea. Y mire, no pasó mucho tiempo, de verdad, pasó así mucho, 1 semana o 2, cuando el Señor por medio del testimonio de una amiga querida, me empezó a hablar su verdad, porque con ella íbamos a desevangelizar a mi esposo. Y ella se convirtió un sábado y el lunes llega conmigo a contarme su testimonio y cuando ella me cuenta, yo sentí esto, mire, que me arrancaron algo de los ojos, me quitaron una venda de los ojos y yo empecé a creer y a ver la verdad, porque solo hay una. Pero fue hasta que yo dije, voy a dejar de ser impersuadible, voy a dejar de... ahora lo entiendo así, ¿verdad? No es que lo haya pensado en ese momento así, sino cuando yo le digo, Señor, muéstrame el camino, sea cual sea. El Señor lo hizo. Pero mientras yo seguía en mi rebeldía, en mi necedad, en mi impersuabilidad, diciéndole, muéstrame el camino, pero es este, el Señor no iba a obrar. Hasta que yo me rendí y le dije, Señor, muéstrame. Y el Señor empezó a obrar. Y vemos también que significa desobediente. El Señor está haciendo volver el corazón de los desobedientes a Cristo. Esa palabra desobedientes que no obedece. Y mire, cuántas veces el Señor nos está diciendo, mira, tal o cual situación no me agrada. Mira,
tal o cual cosa tenés que dejarla. Mira, pequeña, grande, no importa. Si nosotros queremos volvernos al Señor en este año de reconciliación, reconciliarnos con Él, debemos de dejar todo aquello que sabemos que no le agrada al Señor. Empecemos como algo grande, tal vez un segundo hogar, un segundo frente, y el Señor te está diciendo, déjalo, ordena tu casa. Y la mente humana puede justificar cualquier cosa, es que pobre los niños, ellos no tienen la culpa. Obedece al Señor, pon en orden tu casa. Es tiempo de que te vuelvas, que dejes toda rebeldía, toda desobediencia y te vuelvas a Él, porque el día del Señor se acerca. Y no sea que venga el Señor y hiera la tierra con maldición, no sea que venga el Señor y te encuentre en una actitud rebelde y no entres al grupo del pueblo que el Señor ha preparado. Algo más pequeño, deja la murmuración, deja el chisme. Tal vez el Señor te está diciendo, ya basta, calla, cierra tu boca. Pero a la hora es un chiquito, es un poquito, no hice daño a nadie. Es desobediencia, es rebelión y estás siguiendo la actitud de los rebeldes y es tiempo que se vuelvas al Señor y obedezcas su voz. Escuches la voz y le obedezcas con todo corazón. Mire, ya voy a dejar de pasar el tráiler a todos. Le voy a hablar mejor de los beneficios o de las bendiciones que se obtienen de volverse a Dios. Acompáñame a Jeremías 3:12, dice, por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Esto dice el Señor, oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, porque yo soy misericordioso, no estaré enojado contigo para siempre. Mire, tal vez en medio de todo este pueblo que el Señor está llamando a que se vuelva, hay gente que se siente tan mal con el Señor porque sabe que le falló mucho y sabe que tal vez tenía un lugar privilegiado en la iglesia, tal vez tenía un puesto de honor y su pecado fue muy grande y tiene miedo de volverse, no se siente digno, se siente manchado, se siente señalado. El Señor te está diciendo, vuélvete porque yo soy misericordioso y no estaré enojado contigo para siempre. Este tiempo, este periodo que el Señor preparó, lo preparó para que de corazón te vuelvas y Él extienda su misericordia poderosa sobre tu vida y puedas alcanzar esa salvación, puedas alcanzar esa misericordia y puedas dejar toda rebeldía en el nombre de Jesús. Joel 2:13 dice, regresad vuestro corazón y no vuestros vestidos, volveos ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Entonces mira, si te ha ido, como decimos aquí, era como en feria, te ha llovido sobre mojado y sientes, porque puede pasar eso, que tú sientas que es consecuencia de tu falta, de tu pecado, de tu transgresión, que es como un castigo y que por eso estás pagando. Mentira del diablo. Dios es clemente y compasivo. Dios no se tarda en enojarse, Dios es lento para enojarse, es abundante en misericordia y como te decía, hoy está extendiendo su misericordia en medio de toda esta pandemia, en medio de tanta tragedia, en medio de tanta catástrofe, en medio de gente que perdió familiares, que perdió salud, que perdió economía, que perdió puestos, que perdió trabajo, que perdió tantas cosas que de alguna manera fue reducida su vida a un estado tal vez inferior y que se siente mal por eso. Es solo la misericordia de Dios extendiéndote para decirte vuélvete de todo corazón a mí, porque yo te estoy esperando con brazos de amor y misericordia. Mire, qué mejor ejemplo el del hijo pródigo que menciona la palabra, donde vemos a un hijo que se portó mal. El papá les dio herencia y dijo, ¿sabes qué? Dámela, me quiero ir. Se gastó todo en malas. Ya no sabemos la historia, ahora en malas decisiones, en malas actitudes. Y en medio de ese haber defraudado tan fuertemente a su padre, vino un verdadero arrepentimiento en su corazón y dijo, me voy a volver. Y él volvió, tal vez como se pueden sentir muchos, algunos con la cabeza baja, destruido, señalado, sintiendo que no valía nada, que no tenía nada, que le habían quitado todo. Y el padre sale corriendo, lo abraza, lo besa, no le pregunta nada. Y le devuelve todo lo que había perdido y lo sienta en un lugar de honor. Eso es lo que el Señor está esperando y está derramando, está en este periodo de reconciliación, está preparando y está esperando para que todo aquel que necesite volverse, se vuelva. Lamentaciones 3:40 dice, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvámonos al Señor. Mire, dice la palabra, el que está limpio, límpiese más, ¿verdad? El que crea estar firme, cuídese de no caer. Entonces yo creo que
esta pandemia afectó a todos, del más grande al más chiquito, en cualquier nivel espiritual que haya podido tener, en cualquier nivel social, económico, a todos, para que nos paremos y nos escudriñemos y nos volvamos de cualquier cosa que nos tengamos que volver. Yo creo que no hay ninguno que ya esté perfecto para que sea arrebatado, si no ya se hubiera ido. No hay ninguno que no tenga que volverse de algo. Y el Señor en su misericordia nos está pidiendo que paremos, que analicemos, que escudriñemos. Mire, Dios es tan misericordioso y tan amoroso que dice la palabra que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si no nos arrepentimos en este momento, puede que sigan viniendo situaciones duras a la vida con tal de hacernos volver. Mire hasta qué punto tuvo que llegar Faraón para dejar libre al pueblo de Israel, al punto de que perdió su primogénito. Tuvo una plaga pequeña, digámoslo así, sangre sobre el agua, pues no le dañó mayor cosa. Plaga de esto, plaga del otro, no les afectó tanto como hasta tener que llegar a perder al primogénito. Entonces, yo te invito a que, no he terminado, no se me alegre todavía, yo te invito a que aproveches este tiempo. Si te llegó esta enseñanza, que el Espíritu Santo te convenza, te redarguya y aproveches este periodo de gracia que Dios está dando para que nos volvamos de cualquier área de la que tengamos que volver nuestro corazón. Deuteronomio 4:30. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Mire, por este verso, bueno, por mucho más, pero por este verso yo le podría decir, sí, puede ser que el Señor esté enviando esto en estos postreros días, estas angustias, estas cosas malas, con el propósito de que nos volvamos al Señor y podamos escuchar su voz. ¿Cuántas veces Dios ha estado hablando y tal vez por dureza de corazón no hemos querido o no han querido escuchar? Y el Señor está diciendo, bueno, si tengo que seguir enviando catástrofes, seguiré enviando, pero ¿sabe qué? Mejor por las buenas, mejor con anestesia, mejor decir, sí, Padre, entiendo. Espíritu Santo, revélame, muéstrame qué área tengo que volverme y yo me voy a volver. Y el Espíritu Santo nos va a tomar con sus manos de amor y misericordia y nos va a ayudar a volver. Segunda de Crónicas 15:4 dice, pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron y Él se dejó encontrar por ellos. Mire, este periodo, creo yo, con todo lo que se ha dado, pandemias, catástrofes, desastres, situaciones políticas, todo lo que se está dando, injusticias, Dios permitió de alguna manera que muchos corazones se angustiaran, porque en medio de la angustia, cuando uno ya no tiene salida, clama. Y el Señor dice, lo van a buscar y Él se va a dejar encontrar. Pero fue necesario tal vez llegar a una situación así de angustia. Mire, ¿qué es una angustia? Una angustia no es una preocupacióncita, no es una pena solamente, es algo de verdad que el alma se siente abatida, desesperada, tal vez como en un hoyo cenagoso, un lodo cenagoso, metida en un hoyo, ¿verdad? Y sin salida. Y a veces, aún así, yo no sé si usted ha visto películas, yo nunca he visto arena movediza de verdad en vivo de todo color, pero sí he visto películas, ¿verdad? Y se ve que se para la gente y en la desesperación todavía con sus fuerzas empiezan a tratar de moverse y hacer y solo se hunden más. Tal vez en situaciones donde estás metido en problemas, en angustias, en situaciones que el Señor permite, tratamos de movernos, patalear para salir y lo único que conseguimos es hundirnos más. Y lo que el Señor quiere es que, como la salida de las aguas, ¿verdad? De las arenas movedizas dicen que es quedarse quieto para que no te siga succionando, que te quedes quieto y que solo alces tus ojos a los montes, porque dice la palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mira, el enemigo dice que vino a matar, robar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y en medio de su afán de matar, robar y destruir, empieza a poner en la mente, no solo extendió el piecito, el piezote, reprendo, el piezote horrible para hacerte tropezar y caer, sino que luego va con el dedo a acusar para decirte no vales, no eres digno, no te mereces, no te atrevas a pedir perdón, no hay perdón para ti, no vas a poder volverte y cualquier tipo de mentira que le quiera meter. Pero yo hoy en el nombre de Jesús desautorizo toda mentira que el enemigo haya querido
dardear a tu mente diciéndote que fallaste, que no vas a tener, no hay perdón para ti. Eso es mentira. Hemos visto varios versos donde Dios te está diciendo que con lazos de amor y misericordia te está esperando, que es clemente y compasivo y que esta es tu oportunidad de volverse. Y cuando tú te vuelvas a Él, Él va a inclinar su oído y se va a dejar encontrar por ti. Tal vez perdiste una relación con el Señor de hace años, donde tenías esa cercanía y sientes que no vas a poder volver a donde estabas. Yo te digo hoy que vas a llegar más cerca, porque Dios dice que la palabra también verá que su siervo ante el Señor cae y ante su Señor se levanta. Y que no importa si cae una vez, 2 veces, hasta 7 veces se cae el justo y el Señor lo levanta. Entonces el Señor está esperando para tenderte su misericordia, para tenderte una mano y darte la victoria en el nombre de Jesús. Mire, bendiciones que podemos encontrar si nos volvemos al Señor. Jeremías 15:19. Entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te volverás a ellos. Entonces, mire, yo veo aquí 3 bendiciones. Si en este momento se decide volverse al Señor, aquel que estaba apartado, aquel que perdió tal vez privilegios, aquel que tal vez perdió su relación con Dios, aquel que tal vez predicaba, aquel que enseñaba, aquel que tenía un puesto de honor en la iglesia, dice, si te vuelves, yo te restauraré. ¿Qué significa? Que todo lo que te perdieron el Señor te lo va a devolver, te va a levantar, te va a sanar en tu corazón. Si te vuelves, estarás en mi presencia. Vas a estar cerca del Señor, el Señor te va a volver a hablar. Esos momentos de intimidad que tenías con el Señor los vas a poder volver a disfrutar. Y aún más, y dice, y si te vuelves y apartas lo vil de lo precioso, entonces serás mi portavoz. Voy a volver a usarte. Vas a abrir tu boca de parte mía. Vas a volver al lugar que quizá te quitaron. Hace un tiempito, el Señor me permitía, no sé si estaba dormida, despierta, solo estaba recordando o estaba soñando, pero me traía a la mente los inicios de alguna manera de cuando empecé en la iglesia y empecé en el discipulado. Y me empezó a traer a mi memoria un montón de hermanos que estaban en el discipulado conmigo. Tal vez tenían un tiempo antes que yo o llegaron después, no estoy segura de eso, pero estaban ahí. Y muchos de ellos ahora son pastores. Y le comenté eso a mi esposo. Mira, ¿te acordás de él en el discipulado? Sí, él está pastoreando no sé dónde. ¿Y te acuerdas de no sé quién? Sí, está pastoreando. Y así. Pero también había muchos que el Señor traía a mi memoria, que ya no están. No solo no están pastoreando, sino que no están. Se apartaron del Señor, se alejaron. No sé si solo se fueron de la iglesia o se fueron un poco más lejos, ¿verdad? Tal vez están en la condición del hijo pródigo. Y hoy el Señor, si esta palabra llega a tu vida, hoy el Señor te está diciendo, te levantará tu cabeza, te voy a volver a honrar, no importa qué tanto hayas caído, no importa qué tan mal te sientas, yo te voy a volver a honrar, te restauraré a tu puesto. Miren, a veces pensamos o pueden pensar, sí, es que yo antes cantaba, antes adoraba y ahora no voy a poder volver a adorar al Señor, no me van a dejar subir. Es Dios quien pone y quita, es Dios quien da los privilegios, es Dios quien llama. Y si Él dice que te va a restaurar y te va a dar más abundante de lo que perdiste, como hizo con Job, que le quitó, pero luego le devolvió el doble de lo que se le había quitado. Job 22, 21 y 22 dice, reconcíliate con Dios y verás que así te sucederán cosas buenas. Acepta la enseñanza de Dios y guarda sus palabras en tu corazón. Entonces mira, si ya te cansaste de todas las cosas malas que están sucediendo y que te están sucediendo, aquí hay una promesa. Si tú te reconcilias en este año de reconciliación con el Señor, cosas buenas te van a empezar a suceder. Porque Dios así lo decretó, porque Dios lo está diciendo por medio de la palabra y hoy te lo está trayendo a tu presencia para que tú le creas al Señor, tomes de esa palabra y te vuelvas, te reconcilies, te regreses al primer camino, a la primera senda y entonces empiecen a pasar cosas buenas en tu vida. Y dice, acepta la enseñanza de Dios y guarda sus palabras en tu corazón. En el verso 23 dice, si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia. Entonces, mire, eso es algo que podemos parar y empezar a ver si en nuestra tienda, si en nuestra casa, si en nuestro caminar no hay injusticias.
Miren, a veces, por ejemplo, algo sencillo, que tal vez uno dice, no, eso no es injusticia, pero sí, en la casa se le atiende más a un hijo que a otro. En la casa se le da más a un hijo que a otro. Muchas veces todavía estamos marcados un poquito por el machismo y el feminismo, ¿verdad? Y en muchos hogares, en el siglo XXI que estamos ya, todavía se le da prioridad a la enseñanza del varón porque es hombre y a la mujer no porque es mujer. Y eso sería una injusticia que está dentro de la tienda. Podría ser también, por ejemplo, que he oído comentarios, no, hay que conseguir una casa, le voy a heredar casa a mi hijo. A mi hija no porque es mujer, ahí que el esposo mire qué hace. Eso es una injusticia, es un trato diferente. Y así pueden haber diferentes injusticias con las personas que trabajan contigo, con tu jefe, con tu esposo, con tu esposa. Y habla la palabra también, ¿verdad? Que si nosotros entristecemos, habla del varón específicamente, que se entristece a su esposa, puede que las oraciones del varón sean estorbadas y no sean escuchadas por Dios. Entonces habría que analizar y volvernos, limpiar de la tienda, de la casa, del hogar, cualquier injusticia que pueda haber, para que nos volvamos al Dios Todopoderoso y puedan ser restauradas las cosas que habías perdido, las cosas que el enemigo tal vez te había quitado. Miren, de verdad, hermanos, es un tiempo de misericordia. El mundo y tal vez los ojos humanos, o sea, con la simple vista humana vemos como un año de catástrofes, un año de tragedias, un año de castigo, tal vez un año de quitar, pero es un año de misericordia, un año en el que Dios decretó un tiempo de restauración familiar, un tiempo de restauración de los rebeldes a los pies de Cristo, de los rebeldes al Padre Celestial, de botar toda rebeldía y volvernos a la sabiduría que Dios determinó. Pero para eso, primero tenemos que reconocer que hay áreas en nuestro corazón, en nuestra vida, de las cuales tenemos que volvernos. Tenemos que reconocer que tal vez sí, ninguno de los que se alejaron del Señor merecen el perdón, la misericordia, pero como es Dios el que dispone, no seamos nosotros como el hermano, el hijo pródigo, que vamos a señalar, ¿verdad?, el que se vuelve, sino más bien el que podamos hacer fiesta con el Padre cuando uno de aquellos se vuelva. Y antes de terminar, yo quiero hacer aquí también un llamado en este tiempo de reconciliación. Muchos tenemos amigos, conocidos, hermanos con los que compartimos, familiares, que sabemos que se fueron, que sabemos que se apartaron y que entendemos que Dios está derramando este periodo de gracia y misericordia y podemos nosotros unirnos al clamor del Padre, al anhelo del Padre de que ellos se vuelvan, para que nosotros pidámosle al Señor misericordia, roguemos al Señor por esas almas, por nombre en nuestras oraciones. Señor, te pido por fulanito, Señor, para que esta palabra, no la que estoy predicando yo ahorita, ¿verdad?, sino esta palabra de reconciliación llegue hasta lo más profundo de su ser y aproveche este tiempo para volverse. Y de mi parte, yo lo voy a recibir con amor y misericordia, como el Padre recibió al Hijo pródigo, no como el hermano del Hijo pródigo. Y por último, acompáñeme a Jeremías 24:7 y dice, y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Entonces miren, cuando dispongamos volvernos de todo corazón, el Señor va a cambiar esos corazones. En lugar de endurecer el corazón como le pasó a Faraón, va a suavizar el corazón para que lo conozcamos plenamente, para que sea transformado nuestro caminar y de aquí ya no nos querramos volver. Este tiempo de reconciliación es precioso para todos nosotros, porque la venida del Señor se acerca y Él está preparando un pueblo, dice, digno, un pueblo bueno, para que cuando Él venga podamos ser llamados desde los cielos, arrebatados y poder escapar, no por escapistas, sino ser librados de las cosas que vienen para la tierra. Porque esto que estamos viviendo es duro, pero lo que viene para la tierra es peor. Así que aprovechemos este tiempo de misericordia, este tiempo de reconciliación, este tiempo de gracia y del favor del Señor para volvernos de todo corazón y dejarnos y que podamos encontrarnos al Señor, que Él se va a dejar encontrar por nosotros para los que le buscan de todo corazón. Yo le voy a invitar a que oremos y que le pidamos al Señor que nos auxilie. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo precioso y perfecto que tú preparaste, Señor, de misericordia, de gracia y de favor, Señor. Yo vengo suplicándote, mi Dios, que a cada uno de nosotros nos muestre, Señor, las áreas en nuestro corazón, Señor, en nuestra alma,
de las cuales necesitamos volvernos a ti, Señor, regresar a esas sendas antiguas, Señor, volvernos, Señor, al primer amor, Señor, volvernos a los caminos que tú preparaste para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, y te rogamos por todos aquellos que se han apartado, Señor, del Evangelio, que se han apartado de la verdad, que se han vuelto, Señor, tal vez al pecado, Señor, a malos caminos. Te suplicamos, Señor, que este año de reconciliación los alcance, Señor, los envuelva, Señor, y que con lazos de amor y misericordia sean atraídos a ti, Padre bendito, que puedan encontrarte, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Padre. Desde ya te damos a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te invito a que si tú sientes que te está hablando el Señor y que es tu tiempo de reconciliarte y de volverte al Señor, pídele perdón, dobla la rodilla ahí donde estás y entrégale tu vida nuevamente. Y si lo haces, aquí abajo te vamos a poner el teléfono de WhatsApp con el cual puedes contactarte a la iglesia por si necesitas oración, si necesitas que oremos por ti, que te bendigamos, para que aproveches este tiempo al máximo y puedas alcanzar las misericordias que Dios tiene para tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu casa y le pido al Señor que su gracia y su favor te acompañe todos los días de tu vida. Nos vemos el próximo martes si Dios lo permite. Bendiciones.